¿Te gustaría ganar $3,000 viajando? ¿Realmente viajar sale tan caro como parece? Vamos a descubrirlo. Estamos en Gold Hope, es un pueblo base de cuando fue la fiebre del oro aquí en Canadá. Aquí los autobuses casi no funcionan. La mayoría de la gente llegaba a este pueblo que era el campamento base para empezar a buscar oro, pero se llama Hope, esperanza de encontrar oro. Entonces la única forma de moverse es en auto, o hay una aplicación que se llama Hope Ride, donde puedes encontrar autos de gente que hace recorridos de un par de asientos. So it was like, it had this big gold mine, but the gold mine was way up the hill. And so then they built this big wooden chute to the rock from up there down. Conocimos el pueblo, conocimos una canadiense. Ya nos dejaron en medio de la nada, estamos aquí en una carretera y tenemos que caminar 90 kilómetros hacia allá y tenemos este papel nada más para decir que vamos al pueblo de Oliver. Wow. Sorry, checking over. It's the hitchhike in our life. Your first hitchhiking? Yeah. Cosas, porque yo crecí en una familia donde nunca hubo abundancia de dinero. Al no tener abundancia de dinero, el dinero es lo primero que buscas, porque sabes que eso es lo que te va a dar felicidad a muchas personas, a tu familia, estabilidad en tu casa. Esta va a ser nuestra primera comida del día. Salchichas y... El problema es encontrar un lugar donde trabajar. Que a veces la vida se trata de hacer algo que te guste, no de hacer algo por tener algo, nada más. La mayoría de los dueños de las huertas son gente de la India, pero bueno, también se pueden encontrar canadienses y generalmente los canadienses pagan mejor. Ay, ya caminamos como 10 kilómetros y ahorita ya mejor nos dividimos el trabajo. Cuauhtémoc dejó sus cosas allá. O sea, si van a venir a Osoyos, tienen que hacer antes del 1 de julio que termina todo y que es la fiesta. Yo creo que lo más difícil es empezar y ya cuando empieces ya tienes algo más seguro. Ya nos arroparon, nos regalaron agua, nos dieron casa, ahora mañana a trabajar. Taniwat para la familia que nos acogió el día de hoy. Una familia hindú nos dejó quedarnos, de hecho ahí está su establecimiento de los hindús y nos dejó quedarnos aquí en la casa de campaña. Hay unos jamaiquinos al lado de nosotros. A las 4 de la mañana nos vamos a despertar para empezar a trabajar. Mexico City or Mexico City. Okay. Yeah. And you? I'm from India. You know, bring no chicken? No chicken, bring? Mexican chicken? You fly? Yeah. From Mexico to here. Yeah, Latin Americans here. Mexican, Chile, Salvador. How did you learn Spanish? I have usually a Mexican worker work for me. Then I have problem with the Mexican council, hay mucho puré. Don't like him. So that's what happened. Está pesado, realmente está pesado. Estamos como a 30 grados, está haciendo mucho calor. Con el polvo ya como que la nariz se me irritó, de hecho ya me está saliendo sangre y todo. Pero bueno, hay que aguantar, este es el primer día apenas. Ya terminó más bien nuestra primera jornada, hicimos 6 horas, barriendo, limpiando, recogiendo la maleza, arrancando las frutas de las plantas. Barriendo y escombrando ahí. Y bueno, nos dieron un desayuno, comida. El primer día de trabajo no fue de piques, pero por lo menos al final un poco de trabajo. El salario mínimo en Canadá, al parecer, son $13.80. Pónganse abusados con las horas de trabajo, porque como vienen inexpertos. Seguramente se preguntarán si es difícil conseguir trabajo aquí en Canadá. Y pues realmente no lo es. Lo único que tienen que hacer son 3 pasos. Salir a una calle, encontrar una huerta y pedir en la granja. Hay víboras aquí. Mucha gente no sabe cuánto es el salario mínimo. Pueden querer, o sea, te quieren pagar menos. Pues hoy nos quedamos sin chamba.
Nosotros nos avisaron a las 8, entonces ya es muy tarde para conseguir, pero bueno. Intentando nos dejaron quedarnos aquí. Esa madre se va a caer, güey. No creo que vaya mucho la cámara. ¿Se volvió a abrir? Sí. Hoy nos tocó lluvia y nos perdimos el primer trabajo porque teníamos que estar a las 5 de la mañana. Están utilizando máquinas para secar los árboles. Hoy ya empezamos un poco tarde porque como llovió, tienen que secar toda la cereza para que no se dañe la fruta. Estos son los huertos para las cerezas. Entonces, pues algunas son más altas que otras y los colores cambian. Entonces, mientras más madura, más oscura está. O sea, más rojo oscuro, tipo vino. Ya vamos a empezar el conteo para ver cuánto tiempo nos tardamos para llenar cada canasta. Estas son las canastas. Las escaleras, acercar la escalera. Esta es la cubeta que tenemos que tener para recolectar. Entonces, agarramos las cerezas, las echamos aquí en la cubeta. Esas son las que nos pagan. 2 de estas son aproximadamente una cubeta grande. Bueno, pues estos árboles tienen muchas más, pero tenemos que quitar las que están feas como esta. Podemos agarrar el tallo y cortarlo hacia arriba. Y aquí tenemos que estar agarrando el árbol, metiendo las cerezas en la canasta. 7 horas desde que Cuauhtémoc empezó a cronometrar esto. Llevamos 28 cajas entre los dos. Nos estamos echando más o menos de a 3 cajas bueno, un poquito menos de 3 cajas por hora. Ya le agarramos más la onda. Ayer como que se me estaban haciendo callos y me estaba lastimando mucho la piel. Pero bueno, te acostumbras. Ay, está pesado en mis piernas. Sí, yo creo que me empezaron a salir ampollas. Para mí el dinero era mucho cuando me fui para allá. Cuando regresé el dinero terminó siendo nada. Los de la India te pagan menos, eso es lo que nos están comentando. Y también hay otra característica, los de Quebec como que no nos quieren mucho. Y me di cuenta que el tiempo es lo más importante, no el dinero, sino el tiempo. Realmente estamos haciendo $6 casi, un poquito más de $6, como 7.5 por hora. En este viaje lo que me di cuenta es que el dinero es tan relativo que no te va a dar la felicidad, porque si buscas el dinero vas a ser esclavo del dinero. Ah, you are out? Ya caminamos como 10 kilómetros y me está dando como gripa, entonces pues hoy no nos pagaron, así como de no, pues está bien, mañana me lo depositas, no hay pedo. A huevo tenemos que venir y caminar otra vez 10 kilómetros para recoger nuestro dinero y pues sí, está culero de que no puedas. Se siente feo que al final la persona con la que tratas es nada más su palabra con la tuya. Sí, tráiganse una casa de campaña, realmente es muy útil y la pueden traer en la mochila, no es tan estorbosa. Y los baños, pues bueno, si consiguen suerte también un baño bueno, pues ya tienen suerte. Sí, no, los baños es una tragedia total, pero pues ni modo, ¿no? Nadie dijo que esto sería fácil. Pero bueno. Memo, ¿qué estás haciendo ahora, Memo, con la pizza? Calentándola con mi espalda y la mochila. Ahí para aquí. La pizza ya quedó calentada porque ahora tenemos microondas. Aquí estoy comiendo mi super panqué. Pero Cuauhtémoc ya mató una rata. Uy, cabrón, hijo de la verga.